Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para un nuevo viaje, un cargamento de temas para esta semana. 4 horas tenemos hasta las 4, las 2 en las Islas Canarias y mañana, las 3, perdón, en las Islas Canarias y mañana otras 2 horas preparadas para viajar hacia esos mundos que están ahí fuera. Ese es nuestro único objetivo, buscar respuestas desde aquí, desde Radio Nacional de España. Los datos. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Igualmente. Déjame que te presente. Eres licenciado en Ciencias de la Información. Has cursado también estudios universitarios de psicología, sociología, psicología social y filología. Casi todo lo que te pillabas, estudiabas. Soy muy curioso. Resumamos. Y bueno, desde hace más de 25 años compaginas facetas profesionales de guionista, creador y director de programas de televisión, editor, director de editorial. Has escrito libros como la biografía de Ronald Reagan, Juan Carlos I, Juan Pablo II. Has escrito libros acerca de los indios norteamericanos, los cowboys, y uno que a mí me llama mucho la atención, China milenaria. ¿Cómo escribes tanto? ¿Cómo tienes tanto tiempo? Decías que tienes 80 libros escritos. Sí, aproximadamente. Esa es la cifra. Decía, bueno, no recuerdo quién, pero decía, es muy importante que cuando el día está muy ocupado tienes 1000 bolsillos. Esto es algo que me debe ocurrir a mí. Cuanto más ocupado estoy, más tiempo saco y más productividad tengo, sí, ¿no? Es curioso, ¿no? Y por otro lado, también la necesito. Soy como la bicicleta, si me paro me caigo, ¿no? y por decirlo en broma, yo cuando trabajo libro. Y por tanto, ¿sí? No están esforzados. ¿Cómo trabajas libras? Sí, es un viejo chiste. ¿Te gusta el trabajo? ¿Te gusta el trabajo que hacemos los periodistas? Me gusta descubrir la verdad detrás de la verdad. Yo quería traerte al programa para hablar de los cowboys y de los indígenas norteamericanos, porque es una etapa de la historia, bueno, muy conocida por el cine, pero muy desconocida. Se nos han contado unas trolas tremendas. Mal conocida. Eso, mal digamos. conocida. Nos han tergiversado bastante y nos han exagerado cosas que no lo merecen y ocultado cosas que sí merecían, ¿no? Ajá. Pues te emplazo para seguir hablando de ello. Hemos elegido lo de la China milenaria porque ayer comenzaba el año nuevo chino, o sea que felicidades, feliz año. ¿Y por qué ese interés por China? ¿O fue algo que te quiso obligado a hacer? Bueno, era un interés ya antiguo en mí. En realidad es un interés genérico por todo lo desconocido, y sobre todo si tiene un halo de misterio todavía más, ¿no? Decíais que el año del conejo se distingue o es un homenaje a la longevidad. Pues esto me llamaba mucho la atención de China, ¿no? Un imperio que con muchos altibajos, con muchos recovecos, pero que se mantiene 4000 años, quizá, sin variaciones importantes, ¿no? Un mundo aislado, pero un mundo complejísimo y repleto de cultura, de gente, de variedad. Ajá. Eso es atractivo en sí mismo, eso ya. Un periodista no lo resiste. Déjame que demos unos cuantos datos acerca de China. Están los primeros datos. Tenemos aquí un mapita en nuestra página web, no sé si lo has visto, que nos indica gente que se está conectando en la radio online. Saludos a todos ellos en todas las partes del mundo. Están entrando ahora desde China y desde Asia, Oslo, toda Sudamérica. Saludos, Latinoamérica, saludos para todos. Muy buenas noches a todos ellos. Sí, señor. ¿Por qué China es tan desconocido? Es un mundo que está ahí, el país más poblado del planeta. Bueno, hay razones de todo tipo. En principio habría que matizar que es desconocido para nuestro mundo. Es decir, también tienes razón. Somos eurocentristas en ese sentido. Que somos el ombligo del planeta. Sí. A ellos les pasa 3/4 de lo mismo, porque ellos recuerdan que su nombre más autóctono es Zhonghua o algo así, porque la pronunciación nos va a rastrear siempre, y que para ellos significa la tierra, el imperio central. Es decir, para ellos China, o lo que nosotros llamamos China, es el centro de todo. Bueno, pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, es Europa. Entonces, para nosotros, hasta que Marco Polo, por resumir, nos dio una vía hacia ellos, no conocíamos nada. Pero no creo que en los alrededores de China sean tan desconocidos, ¿no? En todo caso, son desconocidos por esta razón de distancia, del foco de nuestra cultura y nuestra civilización, por razones geográficas. Su orografía y su constitución geográfica es muy, muy difícil de acceder a ella, por su inmensidad, que lo hacía autosuficiente y no necesitaba, casi no tuvo contactos hasta el siglo XIV o XV con Europa, por así decir. Bueno, por esta suma de factores, porque era un mundo en sí mismo. Porque hablabais en la introducción de 56 etnias. Bien, esas son 56 culturas con sus ramificaciones, es decir, es una riqueza, es un mundo en sí mismo. Y lo curioso, ya trasladando a nuestro mundo aquí occidental, tenemos vecinos chinos y sin embargo qué silenciosos son, que son como hormiguitas, van trabajando, van poco a poco haciendo su historia, no se meten con los demás, no hay broncas aparentes como otros pueblos, ¿no? Bueno, parece que sí hay alguna por debajo, ¿no? Hay también luego hablamos de las mafias y pero eso, sí. Pero lo que sí es una característica china es
son, como ya decía, autóctonos, culturales, son... se mezclan un poco en el sentido, además, que es curioso porque han sido invadidos por mongoles, por 2 o 3 culturas importantes, y sin embargo esas culturas han dominado el país, pero no se han asimilado se han asimilado a su cultura, no han impuesto la suya. Uh-huh. Tiene un poder de atracción China que hace que eso ocurra, ¿no? Que hasta el formador del imperio, como luego veremos, ni siquiera era de la etnia ni de la cultura central en aquellos momentos, en aquellas tierras inmensas, por otro lado, sino que él llegó, se apropian del territorio, pero asumen las culturas, los modos y las tradiciones y la mitología que ya existía allí. Uh-huh. Es cierto los tópicos también que dicen de dónde se entierran a los chinos, que se mueren y aquí no se ve ninguno. Sí, eso es una leyenda urbana de que, bueno, parece ser que también los repatrian. Y yo eso yo decía al embajador, que se los lleva a su país, sí, ¿no? Los repatrian, incluso está subvencionado, pero creo que ya aquí también hay enterramientos de ellos, creo, ¿eh? Y si se ponen a saltar todos juntos, ¿tú crees que realmente el planeta, decía Mao, me parece, ¿no? Sí. Que si nos pusiéramos todos a saltar en el mismo momento haría que el planeta diera la vuelta. Sí, es una derivación de lo que se llama el efecto mariposa. Ya sabes, que sí. Se mueve las alas una mariposa en Brasil, quizá ocurra un cataclismo en China, ¿no? Pues esto es al revés, ¿no? Si en China, pero evidentemente físicamente no ocurriría. Lo que sí es cierto es que, como vamos a ver en los años próximos, China va a dominar el mundo. Eso te iba a decir, ya lo veremos. Se dice que en 20 años va a ser la primera potencia. Yo creo que ya lo es. En exportación es la primera potencia ya. Y de momento está ganando terreno en nuestros campos. De pronto luego creo yo que conquistará también su cultura, también nos llegará, que esas todavía no nos está llegando. Dicen que estudiar chino es la mejor inversión que se puede hacer en el futuro. Vamos a tener que empezar a aprenderlo. Sí, pero es difícil, es difícil. Bastante. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Estos eran los primeros datos. Nos vamos a la historia para contar algunas leyendas y sobre todo tratar de conocer un poco más ese imperio que está ahí, pero ha sido siempre que se nos viene encima, y celebrando ese año del conejo. Feliz año para todos. Hay gente de ese país también escuchándonos. Tras esa introducción enseguida. Insistimos en nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. ¿Cómo surge China? El imperio chino, me refiero. Sí. China es un aluvión de muchos componentes, ¿no? Lo he visto en tu libro que te has currado. ¿Dónde has sacado tanta información histórica? Bueno, leyendo todo lo posible y demás. Es que de todas formas no había otra forma de hincar el diente a ese tema. Es decir, no hay un acercamiento parcial a China. Yeah. O te metes a fondo e integras y sigues la película desde el principio al fin, o no vas a captar lo que es la esencia de la continuación. Yeah. O sea, China es eso, es perpetuación de muchas cosas, ¿no? En la prehistoria había gente allí que viviera ya en esa... Evidentemente tendría que haber... Sí, de hecho se supone que es uno de los focos de la civilización más antiguos. Los descubrimientos antropológicos nos van llevando a la sensación de que junto a África, pues quizá allí vivieron los primeros homínidos culturizados. Estaba el hombre de Beijing, ¿no? Quizá como uno por ejemplo, hay otros más antiguos aún, pero el de Beijing, o el de Pekín, que se ha dicho siempre, es el más representativo, uno de los primeros ya ser humano cultural, con manejo de metales, etcétera, etcétera. Y desde entonces existe allí civilización. Pero no olvidemos que estamos hablando de un inmenso país. Es decir, con muchas zonas dominadas por 3 grandes ríos, que divide el país casi en 3 zonas, rodeada de montañas. Es decir, que allí hubo vida cultural desde muy temprano en ciertos lugares, en las cuencas más ricas de estos ríos, que por lo demás son muy peligrosos y también acaban con civilizaciones, pero en esas cuencas ahí surgió la civilización china. Y a lo largo de muchos siglos, ellos tienen una historiografía que se remonta bastantes miles de años atrás, que hasta ahora se ha considerado, hasta hace poco se ha considerado que era mitológica, pero que poco a poco los descubrimientos van comprobando que no es tan mitológica, que sabiendo leer como siempre entre líneas y demás, corresponde a hechos ciertos, ¿no? Hay un pasado mitológico, que ahora nos referiremos a él, si te parece. Sí. Pero después hay uno ya historiográfico, dominado por 5 emperadores, que aunque hablaremos de ellos y tienen nombres individualizados, en realidad se piensa, la historiografía moderna piensa, que son 5 culturas que dominaron una temporada en aquellos territorios, ¿no? Y que poco a poco fueron conformando y preparando el terreno a que esa multitud de pequeños reinos, casi de taifas, muy aislados y guerreando siempre entre ellos, llegase un personaje muy dominante,
comparable a Alejandro Magno o Gengis Khan después, y unificase todo aquello en muy pocos años. Bueno, vamos a desglosar esto un poco. Sí, vamos a ir primero al origen mitológico. Muchos otros pueblos, discúlpame, hablan de que en su mitología había contactos con dioses, no sé, seres que venían del cielo, etcétera, etcétera. ¿Eso está en India también? En China, en India está plagado, en Egipto hay algunas referencias. Sí, pero eso sería ya una segunda fase de contacto, de que los dioses bajan a la tierra y algunos humanos subían a través de lianas, de árboles, de otros métodos. En un primer momento era todo un caos informe, en que no había seres distinguidos, ni dioses ni humanos, un caos que se ha llamado ahora modernamente un huevo cósmico, en el que el primer ser organizado, mitológicamente hablando, al que se suele dar el nombre de Pangu, empezó a organizar aquello, ¿no? Empezó a organizar distinguiendo el cielo de la tierra, en sus términos, el yin del yang, y se colocó entre medias de ambos y haciendo fuerza logró separarlos cada día un poquito, hasta que así, en un primer periodo de 18.000 años, consiguió establecer una separación. En eso, después de 18.000 años, se ve que el hombre se cansó un poco y decidió descansar. En ese descanso falleció, y de cada una de sus partes, de las partes de su cuerpo y de su alma, fueron surgiendo todo, ¿no? Por ejemplo, de sus venas salieron los ríos, de su aliento salió el viento, de su corazón el hálito que todo movía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue conformando lo que ya todos conocemos como un mundo formado por los humanos abajo, y en el cielo los dioses. Eso no rompía con la relación entre dioses y humanos, y la intervención molesta de los dioses en la vida de los humanos, ¿no? Porque no olvidemos que, como pasado en Grecia o en India o demás, los dioses no son seres beatíficos, son seres juguetones, beatíficos, belicosos, y que intervenían en la vida a su libre albedrío, casi en la vida humana, ¿no? Y jugaban con esos barros a hacer lo que ellos querían. Bueno, hubo que establecer una distinción, y ahí ya es cuando del cielo bajaron los que llaman los 3 Augustos y los 5 emperadores, que son los primeros personajes con un viso de reyes que fueron organizando aquel mare magnum chino. Los 3 Augustos y los 5 emperadores. Exacto. ¿Quiénes eran los 3 Augustos? Bueno, hay muchas mitologías, muchos nombres, pero se suele optar, o los más comunes es Fuxi, Nuwa y Zenón. Cada uno de ellos es responsable, o se le responsabiliza de la invención de algo, la agricultura, el lenguaje, la escritura, el trato con los animales, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos fueron conformando la personalidad del ser humano, ¿no? En su conjunto, bueno, unos se siguieron a otros. Esto es lo que te decía, que visto desde el punto de vista paleontológico, se entiende que son culturas distintas, que cada uno fue aportando a la ganadería, a la agricultura, etcétera, etcétera. Pero en conjunto ellos 3, que ya te digo que son personajes muy nebulosos, que cambian de nombre, no se sabe muy bien de ellos. En algunas mitologías son femeninos, en otros masculinos. En una es la que es la madre de todos los seres humanos, pasa a ser el padre. En fin, todo es muy... Porque vuelvo a insistir que China es un mosaico cultural, y cada uno tiene su aportación, ¿no? Pero me te pregunto una cosa, ¿cómo llegan a la Tierra? ¿Tiene algún tipo de vehículo para llegar aquí? Como en otros lugares, vimanas, aquí tenía que preguntarte si eran extraterrestres, estando en el espacio en blanco. No, Pagu los bajó antes de morir, de lo que contábamos antes, y de deshacerse en partes, los bajó del cielo y los instaló en la Tierra. Ya. Eso es lo que explica la mitología, nada, ningún proceso más, ¿no? Ya. Y esos seres fueron conformando hasta ya dar paso a los 5 emperadores, que dejadme que lea los nombres, sí, porque que son Xuanzhu, Diku, Tanjao, Yusun, y sobre todo el emperador amarillo, que es el primer gran personaje que conformó la entidad que ahora conocemos como China. Bueno, el emperador amarillo, ya digo, el llamado primer emperador, que su primera gran lucha, ya digo, China, nunca hay que olvidar que es un territorio sometido al fragor de sus grandes ríos, que destruyen cada 2 por 3. Por poner un simple ejemplo, la última gran inundación y cambio de curso del río Amarillo, que ocurrió en 1881, cambió la desembocadura 500 kilómetros. No me digas. Sí, así fue. Y, por supuesto, fue un cataclismo que acabó con millones de personas. Bueno, pues
eso, se supone que han ocurrido unas 1880 inundaciones de ese calibre en los últimos 2000 años, o sea, prácticamente casi a una por año. Hay que pensar que los seres estaban sometidos a eso, así que su primera lucha del emperador amarillo y de los propios chinos era tratar de dominar las aguas. Y así fue, o sea, encargaron a un personaje que intentara hallar la forma de dominarlas. Este personaje fracasó, le ajusticiaron, pero le encargaron curiosamente a su hijo que prosiguiera con esa labor. Su hijo pasa a ser uno de los ejemplos en chinos de dedicación a un trabajo, ¿no? Se cuenta que 3 días después de su matrimonio se encomendó a esta tarea, pasó 18 años sometido a todo tipo de privaciones, incluso se comenta que pasó por delante de su casa varias veces y ni siquiera se paró a saludar a su mujer, porque con ese espíritu tan característico chino estaba volcado en el esfuerzo de dominar las aguas. Lo consiguió. Y lo consiguió de tal forma y con tal inteligencia que el rey de entonces le declaró sucesor a su trono, postergando a su propio hijo natural, ¿no? Ese último, el rey mitológico, es el hermano de este emperador amarillo que decimos, a quien le prosiguió. Y por tanto el emperador amarillo sería el primer rey dinástico que se recuerda en China. Histórico. Histórico o semi-histórico. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La noche en vela, con Pilar Tavares. En la tertulia de la semana pasada hablábamos de homeopatía. Sobre todo, lo hicieron ustedes. Nunca creyó en la homeopatía, hasta que vimos los resultados, porque sí, tanto por un lado decían esto y por otro... La homeopatía no cura ninguna enfermedad. Bueno, pues esta semana les esperamos para continuar nuestra tertulia, en la que, entre otros, tendremos como invitada a la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche tratando de descubrir los orígenes de la China milenaria con Gregorio Doval. Has empezado a hablar ya de historia, ese primer... ese primer emperador, que su nombre histórico es Huang Ti. Juan se interpreta en Europa como emperador, y Ti sería Augusto, Supremo o algo así, ¿no? Es eso, por tanto, un nombre aplicado a un personaje, ¿no? El verdadero nombre no se establece, porque me preguntaba si era un personaje histórico. Sí. Es semi-histórico. O sea, se calcula que reinaría entre el 2697 y el 2597 a.C., pero fíjate en el dato de que eso significa que su reinado duró 100 años. Ajá. No parece demasiado humano, pero a él se le adjudica todo tipo de inventos. No solo a él, sino a su equipo, por así decir, ¿no? Es el primer gobernante que además tiene ministros, etcétera. Se supone que enseñó a los chinos a la confección de ropa, a la cocina, la agricultura, el arado, los instrumentos musicales, la notación musical. Incluso se supone que es el padre de la medicina tradicional china. El gran clásico de la medicina china se supone que él mismo lo escribió con su propia mano, del cual, por cierto, solo se ha conservado la mitad del manuscrito, así que otra mitad no sé, desconocida, ¿no? Con esa mitad parece que ya nos ha valido, pero hay una mitad escondida. Vaya personaje, ¿no? Así que es un personaje a mitad de camino entre la historia y la mitología. Y ese es el que rompe un poco el puente que había entre los cielos y la tierra para que los dioses dejaran de bajar y dar la lata. Y es el primero que constituye en China un estado, una organización con unas jerarquías, con un rey ayudado por unos asesores, ministros o llámalos como quieras, y una organización que domina un territorio, que impone una misma cultura, una misma ley, una misma modos de actuar, ¿no? Unifica un poco todo. Unifica todo, sí, exactamente. Ajá. Inventos chinos. Los chinos han dejado para la cultura del resto del mundo. Bueno, primero llega Marco Polo y los descubre. Hasta el siglo XIV, decías, vivían aislados, no los conocíamos tampoco. Sí, hubo pocos contactos, hubo algún contacto muy esporádico e intermediado, con Bactria, además con el Imperio Romano. Incluso ya sabes que hay la vieja leyenda de una legión perdida que acabó en China,
combatiendo, etcétera. Ha habido contactos de ese tipo muy esporádicos, pero hasta Marco Polo y otros personajes contemporáneos de él no hubo en realidad mucho contacto y sobre todo mucho tráfico, mucho comercio, ¿no? Ellos habían desarrollado, ahora hablamos de nuevo de Marco Polo y de los inventos, una cultura tan espléndida como podía ser la griega, la romana, la misma hindú, ¿verdad? Incluso más, o sea, tenían redes de carreteras, tenían instrumentos de arados o de tenían instrumentos de guerra, tenían pólvora, aunque no la usaban para la guerra al principio. Tenían medicina, como habíamos dicho, tenían música, es decir, una cultura yo creo que más rica en ese sentido. Y también una ingeniería, o sea, construían canales, construían murallas, construían grandes barcos. Sí hicieron grandes viajes, ya sabes que hay teorías de todo tipo, de que estuvieron en América, etcétera, etcétera. Ellos llegaron antes incluso a América que Colón, ¿no? Sí, hay un gran viajero, Zhuangzi, creo que se llama, que bueno, prácticamente ha recorrido todo el mundo, y hay huellas de él históricas documentadas en casi todo el mundo. Llega Marco Polo y se encuentra un mundo que era inimaginable en nuestra sociedad, súper desarrollado, con la pólvora y un montón de cosas, la pasta que le habían inventado ellos, ¿verdad? Sí, la pasta, las dos pastas, si me permite la broma, es decir, ¿sí? La pasta alimenticia y la pasta del dinero. ¿También inventaron ellos? Sí, los billetes, las monedas, todo. Sí, prácticamente casi todo lo que se te ocurra, o bien fueron los únicos que lo inventaron, o allí inventaron por su cuenta y riesgo algo parecido a lo que hubo en otro lado. Era un mundo autosuficiente y yo creo que bastante más evolucionado. Entonces, sí, Marco Polo se encontró aquel mundo desconocido, Marco Polo, ya digo, y otros viajeros, pero Marco Polo tampoco ayudó demasiado, porque recuerda que cuando volvió y escribió su famoso libro, o dictó su famoso libro, inventó tanto como contó. Entonces su relato no se sabía hasta qué punto era verídico y hasta qué punto no. De hecho, los historiadores no saben muy bien qué parte de lo que contó es real, hasta qué punto fue alcalde de varios sitios, por ejemplo. Ese tipo de datos están todavía un poco dudosos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo dio a conocer, todo ese imperio desconocido hasta entonces. Sí, pero no fue solo Marco Polo, fue Venecia, es que tenía una red comercial muy importante de todo el mundo, y ese fue el verdadero vehículo por el que vino. Por ejemplo, la seda, que la llevaron de extraperlo, podríamos decir, dos monjes, según se cuenta en sus bastones de peregrinos. Ahí llevaron los gusanos, y así por primera vez en Occidente la seda se veía y se cotizaba mucho, pero no se sabía cómo los chinos lo hacían, ¿no? ¿Le robaron el secreto? Le robaron el secreto, exactamente, sí. ¿Y la mujer qué papel tenía dentro de la sociedad china? Bueno, muy arquetípico. La mujer era la madre, es toda la sucesión y por tanto todo el régimen de herencias y de propiedades era patrilineal, entonces no jugaba un papel, y era un papel bastante estereotipado. Bueno, podemos decir que al mismo nivel que en el resto del mundo por entonces, ¿no? Sin embargo, hay un personaje, visto aquí en la contraportada de tu libro, espera que lea, el gran emperador. Sí, la única emperatriz que ha habido. Tian, no era un hombre, sino que era una mujer. Una mujer, sí, bueno, por circunstancias históricas, era regente de su hijo y al final era ambiciosa y logró hacerse con el poder, pero es un caso aislado. Por otro lado, fue una buena emperatriz, pero ya te digo, un caso aislado y único casi. Sí hubo, como en el mundo occidental, regentes, concubinas, etcétera, que tuvieron mucho poder real, pero no era poder fáctico, no era poder entregado por nadie, no. Si vamos a la historia, el imperio se funda 2000 años antes de Cristo. Ha durado ininterrumpidamente hasta ahora, es decir, no se ha deshecho ese imperio nunca. Bueno, el imperio en realidad se funda como tal el 221 antes de Cristo. 221. O sea, bastante después de Roma y de Grecia. 500 años, o por lo menos. Como tal, lo que sí hubo antes de eso son muchos reinos pequeños, pero el primer emperador que logra reunir todo aquello vía guerrera, vuelve a llamarse, por cierto, se llamaba Jin Zhao, pero cambia su nombre porque esta es otra característica china, como sabemos todos, el apellido va por delante, y también es que cuando se hacen adultos toman un segundo nombre, y también en aquel entonces cuando morían se les imponía otro nombre en recuerdo a cómo había sido su paso por el mundo, ¿no? Pues este buen señor decide que eso no tiene que ser así, que no tiene que estar en manos de los descendientes la valoración de la vida de uno, menos de un rey,
y que él se quiere poner un nuevo nombre, entonces reúne a todos sus consejeros y les pide propuestas de a ver qué nombres. Entonces le sugieren Juan, que era el nombre de los reyes, le sugieren Juan, solo, no digo Juan a la española, pero la pronunciación creo que es parecida, que es lo que aquí hemos traducido como emperador, pero a él le sabe a poco. Entonces, bueno, reuniendo todos los elementos que le aconsejan, él decide llamarse Juan Ti. Y como es el primero de una estirpe que él vaticina que va a durar 10.000 años, por cierto, origen del Wansai chino y del Bansai japonés, de 10.000 años que se quitaban los emperadores, como él dice que va a ser así y él es el primero de esa estirpe, se llama Shi Huan Ti, o sea, el primer emperador Augusto, o algo se podría traducir así, ¿no? Ajá. Después, posteriormente, cuando él muera, para distinguirle, porque como él pronosticó que su estirpe duraría 10.000 años, pero en realidad duró 20 y pico. Al morir su hijo no logró mantener el poder más allá de 4 o 5 años. Pues para distinguirle y no pensar que también era el primer emperador de las siguientes dinastías, pues se le llamó Qin Shi Huang Ti, que es el emperador que todos conocemos por los guerreros de Xi'an, etcétera. Luego hablamos de él. No me has contestado si fue interrumpido hasta, o sea, después de su creación, ¿ha habido algún tipo de destrucción del imperio o ha durado todo el tiempo? No, se ha fragmentado, pero siempre con luchas intestinas y nadie ha querido separarse. Lo que sí han querido cada una de las partes es imponerse a las demás. Pero separarse no. Separarse no ha habido ningún caso. O sea, esto es lo curioso que te decía antes, que se asimilan a la cultura. Incluso pueblos y culturas de los márgenes del imperio, cuando han podido acceder por luchas o por cualquier otra facilidad al poder, nunca han querido separarse y emanciparse y dejar a los chinos. Aparte de ellos, lo que han querido es que el chino, a partir de ese momento, fueran ellos. Ellos fueran la imagen del chino puro. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos dando más datos. Queremos daros a conocer algunas. Estas son cosas obvias que casi todos conocemos, pero que tienen detrás una historia curiosa que nos va a contar nuestro invitado. 900-137-137 si queréis preguntar o intervenir en el programa de hoy. Pedimos disculpas en la pronunciación, que seguramente que los nombres están mal pronunciados, o sea que si nos están escuchando por ahí estudiantes de chino o gente china, que nos disculpe. La Gran Muralla, qué tremendo, ¿no? Es cierto que no se ve se ve desde el espacio, dicen. En tu libro dice que no se ve desde el espacio. No, es una leyenda urbana. Sí. Bueno, urbana y rural, o sea, muy acendrada. Incluso hubo 2 cosmonautas chinos que lo aseguraron, vamos. Quisieron verla y no... No solo no se ven desde la Luna, sino que ni siquiera se ven desde la órbita más baja que puedan estar. Y no se ven por varias razones. Una, porque aunque es una dimensión muy grande, en realidad su anchura es 5 o 6 metros, o sea, es menor que cualquier autopista, y como está hecho con materiales del terreno, pues casi siempre se confunde. Si tú miras ahora, yo he visto bastantes fotos y no se puede apreciar, puedes distinguir que por ahí quizá vaya una línea de algo, pero hay otros elementos de la Tierra que se ven más, desde luego. Ya. Se dice que había 1 millón de soldados que podían estar en esa muralla para defenderla. En el momento más álgido de la lucha, sí, pero eso ya fue casi en época Ming, que es cuando más tuvo. Decíais en la presentación que tiene 6.000 y pico kilómetros. En realidad ni siquiera se sabe ahora mismo cuánto ha podido tener en el momento de máxima extensión. Se supone que ahora están descubiertos unos 8.000 y pico kilómetros. Sí. Solo las ramas principales, luego hay otras subramas que no cuentan en esto, pero se supone que en época Ming tuvo hasta 20.000 kilómetros, con ramificaciones y demás. Hay que pensar que la primera base de la muralla es la unión de muchas murallas que justo antes del emperador que decíamos antes que unificó todo, Huang Ti, había 7 reinos y cada uno de ellos se separó de los demás con una muralla, y el primer ímpetu constructor de Huang Ti fue reunificar todas aquellas, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, o sea, usó cientos de miles de obreros, él y las sucesivas dinastías, porque la muralla tiene una larga historia de ímpetu constructor, de ímpetu destructor, de ocultación, de tal, porque siempre se dice que fue construida para que no los mogoles y demás pueblos esteparios no pudieran pasar, pero en realidad no era solo eso, sino era distinguir dónde acaba y dónde empezaba el área de influencia china, y varias veces se superaba y había que ampliarla, y también marcar, hacer como un muro protector de la cultura, en el sentido de un símbolo, dijera, hasta aquí llega la cultura china, lo demás ya son las tribus
que no nos interesa, ¿no? Vaya un trabajo, ¿no? Sí, fue un trabajo de chinos, nunca mejor trabajo dicho. de chinos tremendo. Fíjate que hay momentos, o sea, había soldados, cientos de miles trabajando, había obreros, cientos de miles trabajando, pero también había cientos de miles de reos. O sea, uno de los castigos fundamentales del Código Penal impuesto por Juan Tí y todos sus seguidores, era que casi todos los delitos se pagaban con trabajos forzados en la construcción de la muralla. Y hubo épocas en las que si incluso el reo moría, su viuda o su hijo o el familiar más cercano tenía que continuar su labor hasta que cumpliera los años. Así que se dice que es quizá el mayor cementerio del ser humano. El mayor cementerio. Sí, 10 millones, 100 millones, no se sabe muy bien cuántos, porque casi todos los enterraban en la propia muralla o aledaños. ¿La muralla sirvió para parar el ímpetu de los mongoles? No, quizá les detuvo un tiempo, o quizá los mongoles no tenían tampoco, hasta la llegada de personajes históricos muy importantes como Genghis Khan y demás, no tenía necesidad de conquistar. Se tenía necesidad de hacer una razzia y conseguir el botín que tal y volver a su lugar, ¿no? Pero cuando un pueblo conquistador como eran ellos toma la determinación de invadir, no hay forma que una muralla de 5 metros, de 6 metros, de 4 metros, no. Y sí, con cientos de miles de soldados quizá defendiéndola, pero es que son miles de kilómetros. Yeah. O sea, que repartirlos no es tan sencillo, no. Cuando se toma la determinación se pasa. Yeah. ¿Y Genghis Khan qué valor tiene dentro de la cultura china? Bueno, pues un poco lo que te decía antes, cuando él y sus hijos ya determinaron invadir China y conquistarla, entre otras cosas porque también ellos estaban apurados por unos, con distintos nombres, pero por los unos, cuando ya tomaron la decisión de invadir, pasaron allí y tomaron el poder, pero no impusieron su cultura. Se asimilaron a la cultura china y durante 400 años o... 400 años su digamos, dinastía. Sí, su dinastía Yuan se mantuvo muchos años y sin embargo China tomó casi su máximo esplendor, pero como China, no como Mongolia ni como... Es curioso esa asimilación. Genghis Khan tenía esa característica, él allá donde iba no destruía ninguna religión ni ningún templo, santificaba todas las fiestas de todas las religiones, mantenía todas las tradiciones, porque pensaba que ese era un elemento conquistador importante, ¿no? Para hacerse amigo del pueblo. Tipo inteligente. Has hablado de religiones. China parece ser el origen del sintoísmo y el Lao. El taoísmo. El taoísmo y el sintoísmo, sí, serían los dos. Y el confucianismo. El confucianismo. ¿Confucio cuándo aparece? ¿Y qué importancia tiene en ese mundo? Confucio tiene una importancia central, fundamental en la construcción de la forma de ser y del carácter y de la cultura china. No solo él, pero él fundamentalmente, bueno, y sus seguidores, evidentemente. Aparece aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo y construye un corpus de pensamiento bastante básico, pero muy eficaz, que a lo largo de los siglos, bueno, al principio no se impuso, porque fue combatido por los poderosos, pero a 2 o 3 siglos después pasó a formar la filosofía estatal del Imperio chino, ¿no? Un cuerpo de pensamiento que se basaba en ideas sencillas como comparar al pueblo con los hijos y a la aristocracia con los padres y propugnar que igual que uno ha de llevarse, respetar y llevarse bien con los padres, el pueblo debería llevarse muy bien con los gobernantes, porque a su vez los gobernantes, como buenos padres, deberían buscar siempre el bien de su pueblo, ¿no? Y en esa idea básica de respeto a las tradiciones, de no rebelarse contra lo ya establecido por los ancestros, es uno de los fundamentos de la cultura de la idiosincrasia china, ¿no? Es quizá la base. No hay nada revelado que venga de arriba de los cielos de esos dioses que les diga las tablas de la ley como Moisés y no son religiones. Bueno, de hecho, pues ya sabes bien que el taoísmo, por ejemplo, el confucianismo no son estrictamente religiones en cuanto que tengan ritos, sino que son formas, filosofías de vida, digamos, ¿no? Y en ese sentido no tienen textos revelados, o sí inspirados por seres espiritualmente poderosos, pero no inspirados por nadie especial, ¿no? Ni por una introducción de un dios, no
no había un deus ex machina que solucionara nada, no, todo era el propio personaje elaborando con su pensamiento. Estábamos hablando de murallas, me faltaría preguntarte las 100 escuelas de filosofía, ¿qué era eso? Bueno, eso es una etiqueta casi siempre usada en tono peyorativo, referida justamente a esta época de Confucio, en el que, bueno, históricamente el periodo se llama de los reinos combatientes porque eran muchos reinos, centenares, agrupados, depende de los momentos, que luchaban todos contra todos, y eso en el mundo de las ideas pues prácticamente pasó también. Estaba Confucio con su escuela llamada después confucianismo, estaba el taoísmo de Lao Tse, estaba el muismo de Mosio, o de Mensio, de como lo quieramos llamar, estaba el legalismo, el legismo de Feng Shui. Había distintas escuelas, no muy diferentes en sus planteamientos, pero sí muy enconadas en su propósito de imponerse hacia los demás, ¿no? En ese sentido, no hay que confundir, no son religiones, ya digo, sino que son escuelas de pensamiento. Con el tiempo, cada una pasó una fase de dominio. El dominio de una escuela de pensamiento suponía que el gobierno del imperio estaba dominado por esas ideas. Por ejemplo, el legalismo era el supremo dominio de la ley, el respeto a la ley. Las leyes son poderosas y se respetan, y eso conforma a la sociedad, porque básicamente el ser humano no es muy bueno y por tanto hay que dominarlo o domeñarlo con las leyes. El confucianismo, sin embargo, el de Confucio, porque luego el de algunos seguidores no fue así, pero el de Confucio decía que el ser humano por naturaleza es bueno, y que por tanto si se comporta, como decíamos antes, con respeto hacia el padre y el padre con buen uso hacia el hijo, pues todo irá magnífico y todo irá bien y todo será precioso. Bien, cada escuela de pensamiento proponía algo no muy diferente, pero sí que durante una época se impuso y fue conformando poco a poco la forma de ser china y la forma de gobierno chino, hasta llegar a, bueno, pues la dinastía Ming, quizá, donde ya se estableció todo y donde ya se parece mucho a la idea que tenemos actualmente de funcionarios, de oposiciones, de mandarines y de todo el corpus ya muy establecido. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Un paso más adelante queremos daros contando la historia de un extraño ejército para ver cómo vivían o pensaban que había la muerte, después de la muerte de este pueblo. ¿Quién era Gregorio, este personaje? Pues decís bien, un inquietante personaje. Como guerrero se le ha comparado, como decíamos antes, a los grandes generales de la historia, desde Napoleón a Alejandro Magno, a Gengis Khan, pero su faceta personal es casi todavía más inquietante, ¿no? O sea, por ejemplo, es un personaje absolutamente preocupado por la inmortalidad, su único deseo... La que montó el tío. Sí, por esto justamente, porque la montó porque nada más que tomar el poder, no como emperador, sino como rey anterior en su reino, o sea, 36 años de su vida estuvieron empeñados en construirle el mausoleo para que él pudiera... Un mausoleo que él puso algunas exigencias. Por ejemplo, debía reproducir su palacio imperial de Xi'an, el actual Xi'an, reproducirlo, pero no una vez, sino una detrás de otra hacia el interior de la Tierra y llegar al centro de la Tierra. No me digas. Sí, no lo consiguieron, evidentemente, pero se acercaron. Se supone que puede haber hasta 7 estructuras así que reproducen el plano de la ciudad y el palacio imperial dentro de la ciudad, justamente ahí. Ahora contaremos algunas características de él, pero este personaje, ya digo, estaba absolutamente preocupado por la inmortalidad, hasta el punto que gran parte de su esfuerzo y de sus asesores era buscar en los límites de su imperio remedios a la muerte, ¿no? Por ejemplo, se supone que uno de sus pequeños ejércitos que mandaba en busca de remedios a la muerte fueron los primeros colonizadores de Japón, porque se suponía que allí vivía un pez en cuyas entrañas había un veneno que conseguía la inmortalidad, ¿no? El pez lo mataron, pero no tenía nada parecido, ¿no? Entonces, visto que no conseguía su inmortalidad y que él se acercaba a la muerte como le pronosticaron, porque otra de las cosas que hacía era tomarse mercurio cada 2x3, con lo que sabemos que eso envenena, pues aceleró la construcción del mausoleo y allí lo enterraron. Mausoleo extraordinario del que ahora, si quieres... Luego hablaremos de él. ¿Los chinos en esa época eran muy supersticiosos?
bueno, sí, habría que distinguir, ya te digo, las culturas chinas, pero sí, eran muy respetuosos con la muerte, con las tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los colores, los usos, las palabras, los ritos, eran muy, y siguen siendo muy... ¿Creían en la vida más allá de esta? Pues hubo de todo, porque no tenían ese sentido trascendente religioso, ¿eh? O sea, sí que tenían el que había otros mundos, pero esto no era un valle de lágrimas donde hay que ganar puntos para otra vida, no era esa sensación ni el acercamiento egipcio al tema, no. Yeah. Ellos en la vida, luego habría otras vidas, como había dioses a los que respetar, pero tampoco hasta un punto muy allá. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa, llega la actualidad. Nosotros regresamos enseguida. Si queréis participar en este ratito, nuestro concurso 900-137-137, nuestro teléfono. Después nos iremos hasta Palenque, se me había olvidado, y luego iremos también a contaros algunas historias del Dalai Lama. Y mañana no os perdáis, programa especial desde Egipto para intentar comprender esa revolución silenciosa que está arrasando el planeta, dicen. Preparaos con algunas claves que no vais a poder escuchar en ningún otro lugar. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco. No os vayáis, que enseguida volvemos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Ya está colgada la información también en nuestras redes sociales, lo podéis consultar ahí y no os lo penséis demasiado porque esto está volando ya. Sí, señor, va a ser una aventura digna de compartir. Te veo dentro de un ratito, Rosa. Hasta luego. Gracias. Y abrimos redes sociales, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos un nuevo número de WhatsApp, facilito, 633 50 50 11, 633 50 50 11. Mandaros una nota de voz desde cualquier parte del mundo en la que estéis escuchando el programa, y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Y vamos ya con la introducción, que nos va a contar los temas que os hemos preparado, con la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche vamos con un tema tenebroso. Visitaremos cementerios y tumbas que guardan extraños enigmas poco desvelados. Hablaremos también de un tema inquietante: enterrados vivos. Hay muchos más casos de los que pensamos. Esta noche, si nos acompañas, vamos a descubrir algunos de ellos. Y después os contaremos la historia de un extraño cráneo aparecido en nuestro país. Eso y algunas otras sorpresas misteriosas. Estas son nuestras intenciones de hoy. Nuestro único deseo, que disfrutes de la compañía de la radio y que entres en este espacio en blanco que ahora se abre ante ti. Sitio donde parece ser que pasan cosas inexplicables. No sé si fantasma, energía, no lo sé.
pero algo extraño pasa. Y es curioso porque Jaén también es bastante desconocido, salvo por los olivos y eso, bastante desconocido en el tema histórico cuando se dice que en la Catedral de Jaén, o por allí, anduvo la mesa de Salomón, ese tesoro que trajeron los visigodos o los romanos que sacaron del templo de Jerusalén, sí. ¿Está por allí? Ojalá lo supiera, pero si me preguntas si la mesa de Salomón está en la Catedral de Jaén, no puedo decirte que sí o no. Si me preguntas si la mesa de Salomón tiene que ver con la Catedral de Jaén, segurísimo que sí. Sí. Seguro. Vale, quizá tengamos que ir por allá y hablar en otra ocasión de todo ello, ¿vale? Encantado. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos en esta ocasión a ver Tumbas Misteriosas, el último libro que ha trabajado nuestro invitado, y ya veréis qué cantidad de cosas tan extrañas podemos llegar a comprender y a conocer esta noche. Lejos de aceptar la realidad y asumiendo que la vida tiene un final, el ser humano se esfuerza cada vez más en alejar de nuestro día a día todo aquello que le pueda incomodar, como la vejez, la enfermedad o la muerte. ¿Os habéis dado cuenta cómo la mayoría de residencias de ancianos, hospitales y sobre todo los cementerios están ubicados en las afueras de las grandes ciudades? Todo ello, según dicen los expertos, es producto del miedo a la muerte. Si conseguimos superar nuestros miedos, la muerte puede enseñarnos a vivir el instante. Es sorprendente el hecho de que nos acerquemos a visitar en masa las catedrales, los palacios y los museos de cualquier ciudad, pero en cambio ignoremos por completo el conocimiento que puede aportarnos la visita de los cementerios. En ellos, en muchas ocasiones, se albergan más obras de arte que en muchas pinacotecas. Las diferentes enseñanzas que pueden desprenderse de los epitafios, de las esculturas y de los monumentos funerarios son ignoradas por todos aquellos que se esconden creyendo que si no se enfrentan a sus temores, estos no les sobrevendrán. Sin embargo, el único modo que tenemos de superar nuestros miedos es dar un paso adelante y enfrentarnos a ellos. Esta noche te proponemos eso, enfrentarnos y conocer lugares únicos en medio del silencio. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí. ¿Tienes miedo a la muerte? Lo cierto es que sí. ¿Sí? Creo que porque no sabemos lo que es, espero no saberlo en mucho tiempo, Pero yo creo que yo tengo miedo a la muerte y casi todo el mundo tiene miedo a la muerte, creo. Y ya es por ese enigma, ¿no? De si hay algo más allá o no. Yo siempre que hablo de esto lo digo, sería muy triste si se apagara la luz y ya se acabara todo ahí, claro. Entonces, qué decepción. Claro, sería una decepción increíble, ¿no? Entonces, por eso creo yo que tenemos miedo por lo desconocido que es la muerte. ¿Y te gustan los cementerios? Sí. De hecho, la tesis doctoral la estoy haciendo sobre el cementerio de Jaén. ¿Sí? Sobre el cementerio de Jaén, todo lo que es el urbanismo de la muerte, ¿no? De la ciudad de los muertos, la necrópolis. Es curioso, como decíamos en esa introducción, que la gente va a visitar museos, como tú dices, o primero que los cementerios están fuera y los asilos o los lugares donde dejamos a los ancianos también los apartamos, ¿no? Un poco como queriendo ocultar que la muerte es algo consustancial a la vida y que existe, ¿no? Sí, haciendo un poco el avestruz, ¿no? Es decir, si no lo vemos o si no lo tenemos cerca parece que no nos va a llegar. Y lo curioso es que, bueno, nos va a llegar a todo el mundo, ¿no? Y hay tantas obras de arte como se cuenta, como decíamos en esa introducción, muchas más que en las pinacotecas cuando vas por los cementerios. Yo creo que sí. ¿Sí? Podría haberlo incluso. Podría haberlo porque, bueno, ahora ya no, porque las lápidas se hacen mecánicamente, ¿no? Y no se atiende a ese arte, pero en el siglo XIX el arte de los epitafios era algo magnífico, o sea, podías conocer algo, ¿no? Sobre la persona que está allí enterrada
con solo leer ese epitafio, ¿no? Si tenía un humor ácido, si tenía... Hoy ya no, hoy ya se ha perdido el epitafio e incluso la simbología se ha copiado sin saber lo que significa realmente. Pero el tema de los cementerios te puede enseñar muchísimas cosas, aparte de obras de arte, como por ejemplo en los países anglosajones o en Francia, se visitan los cementerios como si fueran museos, como si fueran jardines al aire libre, ¿no? De alguna manera. ¿No se os ha ocurrido hacer rutas por cementerios? Sí, pero tenemos un problema, y es que aquí en España no está, o al menos en la zona en la que yo trabajo, no está muy bien visto ir a los cementerios. ¿Sí? Sí, de hecho, incluso cuando yo quiero sacar fotografías para mi trabajo de investigación, tengo que pedir permisos especiales para que me los den desde el ayuntamiento y demás. ¿Sí? No te dejan, en muchos sitios no te dejan sacar fotografías a los cementerios. En Jaén hay alguna tumba que te haya llamado la atención. Hay un montón de epitafios que tú sacas en este libro. No sé si nos va a dar tiempo, que son súper increíbles, ¿no? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención en Jaén? Por ejemplo, la del obispo insepulto. Sí, cuéntame. Está enterrado en la catedral de Jaén. Insepulto. El obispo insepulto tiene una historia muy curiosa, y es que, quien está enterrado en aquella tumba, en el altar mayor, ¿no? O en la capilla mayor de la catedral de Jaén, es el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Este personaje llegó a ser uno de los personajes más importantes y más poderosos de su tiempo, en la España de su tiempo. Fue nombrado inquisidor general por la reina Isabel la Católica, e incluso fue comisario de la Santa Cruzada, ¿no? En 400 y pico estamos hablando. Efectivamente, él llegó a Jaén en 1500, tenía su plaza en la catedral de Málaga, que por entonces era una ciudad muchísimo más importante y con más cultura por el tema costero que Jaén, y su catedral estaba incluso mucho más desarrollada que la nuestra en Jaén, pero no sabemos por qué motivo este hombre cambia, se vale de su argucia para cambiar su plaza en Jaén, y aparece en Jaén. O sea, dejó Málaga, que era un sitio mejor teóricamente, y se fue a Jaén. Aparece en Jaén y está desde 1500 a 1520. Justo la época aproximada en la que está funcionando de una manera muy incipiente el Tribunal de la Inquisición de Jaén, y ahí el inquisidor general. Sí. Es impresionante porque de él se dice que encontró la mesa de Salomón. Sí. Y que de ahí, porque siempre que buscaba debajo de la mesa encontraba nuevos tesoros, o nuevas riquezas. Entonces lo que se cuenta sobre él es que cuando encuentra la mesa, pues empieza a hacer una serie de construcciones y tiene el nombre o el sobrenombre del obispo constructor. Pero tiene una historia muy curiosa, es que él quiso enterrarse en la capilla mayor de la catedral de Jaén, y en sus últimas disposiciones así lo hizo, y lo cumplieron. Pero tiempo después tienen que hacer una reforma en la catedral de Jaén y lo exhuman. Y cuando van a enterrarlo de nuevo, las normas habían cambiado de la catedral y ya no permiten enterrarlo allí. Entonces lo entierran, o quieren enterrarlo, mejor dicho, en el coro de la catedral de Jaén, donde se enterraban a todos los religiosos de... ¿Dónde has dicho, perdona? En el coro de la catedral de Jaén. Y entonces la familia empieza un pleito con la catedral que dura 400 años. Y durante 400 años este hombre está sin enterrar. Lo meten, hecho una momia, momificado, lo entierran, o lo meten, mejor dicho, en una cajonera. Le quitan los cajones, le dejan solo las tapas y lo meten dentro de un mueble y lo dejan en un rincón de la capilla mayor de la catedral de Jaén. Y bueno, tiempo después, por fin, hace muy poquito, hace una década, un poquito más, consiguen enterrarlo. Y entonces en su tumba pone: yace por fin inhumado. Qué curiosa historia, ¿no? Y no queda aquí la historia. ¿Sigue todavía? Sigue todavía. Sigue porque investigando, vimos que la catedral de Jaén tenía un culto ancestral. Y el lugar que hoy ocupa la capilla mayor de la catedral de Jaén se llama de una manera muy curiosa. Se llama, hay un documento, una leyenda que encontraron, un documento en la que había una relación de nombres que aparecía el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce y otro obispo de Jaén que supuestamente habían buscado la cava, la cueva. Y curiosamente, la capilla mayor de la catedral de Jaén se llamaba de una forma muy curiosa: el dolmen. ¿Sí? ¿Y qué es un dolmen? Una cueva hecha por el hombre. Entonces es curiosísimo. ¿Sabía el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce algo más? Probablemente sí. Qué curioso. ¿Cuántos misterios y cuántos secretos se encierran en los cementerios, verdad? Muchísimo. ¿Ya no estás nervioso? ¿Estás más tranquilo? No, estoy tranquilísimo ahora. 2:24, 1:25 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje para conocer algunos misterios de la muerte. Quizá la solución sea enfrentarse, como decíamos ahí, ¿no? Y ser consciente de que es algo inevitable. Si aprendes a vivir bien, tendrás una muerte digna y buena, dicen, ¿no?
Yo creo, y esta es una opinión, que cada uno podemos aprender de la muerte a través de la vida. Es decir, yo no sé lo que es la muerte, pero sin embargo, mientras más vivo, más experiencia tengo, menos me quiero desprender de la vida, entonces menos quiero llegar a la muerte, ¿no? Y entonces creo yo que la única experiencia para conocer qué puede ser la muerte, que sea algo diferente a lo que es la vida, es esa, viviendo como mejor podamos. Yeah. Y quizá no ocultarla, que es algo que hacemos los occidentales, ¿no? Mientras que muchos orientales, muchos pueblos por ahí, teóricamente menos avanzados, la tienen, cuando alguien muere, lo celebran, hay fiestas, lo tienen cercano, viven con los difuntos, ¿verdad? Bueno, y no hace falta que nos vayamos a Oriente. De hecho, en Linares, en Jaén, tenemos un cementerio inglés de los más antiguos que tenemos en España. Y allí se hace este rito, el rito protestante, y entonces le cantan al muerto, tocan música, celebran, ¿no? La muerte de una manera diferente a la nuestra, ¿no? Está justo al lado del cementerio municipal. Y es muy curioso porque todavía se siguen enterrando con el rito antiguo, con el rito evangelista, y tenemos un montón de simbología. ¿Pero británicos o también, o sea, españoles también? Hoy en día ya son españoles, pero ese cementerio surge con la llegada a la ciudad de Linares de una serie de ingenieros para trabajar las minas de Linares. Entonces, ingenieros de Inglaterra, de Irlanda, incluso de la zona de Alemania, digamos que se instalan allí. Y cuando llega la hora de enterrarse, no lo dejan enterrarse en suelo sagrado. Dicen que se entierren en el corralito o en el limbo, ¿no? Que es la zona que llamamos por nuestra zona, en Jaén. Es decir, donde enterraban a los asesinos, a los que se suicidaban, a los que, por ejemplo, los bebés que nacían sin bautizarse. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a enterrar nosotros allí si nosotros no somos ningún criminal ni somos nada raro? Entonces se entierran justo en el muro lateral del cementerio municipal de Linares, y a partir de ahí se empieza a, digamos, de alguna forma, a agrandar ese cementerio que hoy todavía se conserva, y es muy interesante. Curioso. Ya nos están escuchando por montones de sitios, en Utah, en Estados Unidos, en Mengíbar, Jaén, y hay un montón de gente que nos escuchaba en Jodar, que es un pueblo que yo no conocía. Si estáis por ahí, mandaros un mensajito y os queremos ver en la Cueva del Agua. 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Vamos de viaje a conocer más historias acerca de la muerte. Radio Nacional, el sonido que nos une. Un tren son, como mínimo, dos historias, una de salida y otra de llegada. Imaginen lo que contarían los vagones de un tren si pudieran hablar. Por 3 razones, con Mamen Asencio. Este martes nos ayuda a llegar a ustedes la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Antiguamente, muchas personas eran enterradas vivas, ya que no existían las tecnologías de hoy en día para confirmar si la persona había fallecido realmente. Escuchemos, ofrecido por los compañeros de Cuarta Dimensión, uno de estos casos de enterrados vivos. En noviembre de 2009, una mujer entró en coma en un hospital de Túnez. Los médicos la declararon muerta y rápidamente sus familiares organizaron los ritos funerarios, siguiendo la tradición musulmana. Minutos después de que el entierro acabó, 2 burros mascotas se acercaron a la tumba y allí permanecieron estampando sus pezuñas en el suelo y oliendo la tierra. Una amiga de la mujer fallecida notó algo extraño y fue a ahuyentar a los animales, pero cuando llegó a la escena se sorprendió por los gritos que venían de la tierra. Ella alertó a los familiares, que llamaron a los sepultureros para desenterrar a la mujer. Ella sobrevivió luego de pasar 2 agonizantes horas en el ataúd. Es uno de los muchos casos que se han dado a lo largo de la historia. Según los estudios que se han realizado, este fenómeno puede deberse a la catalepsia. A lo largo de la historia, muchas personas que padecían catalepsia eran enterradas vivas.
Enterrados vivos. Escuchemos más casos y alguna de las formas que se inventaron para evitar este terrible trance. Mucha gente escribiéndonos que nos escuchan desde Jaén, en Porcuna también, Jaén nos están escuchando, en Tánger, montones de lugares. Debe ser de las cosas más tremendas y que más miedo da eso de que te entierren vivo, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser la experiencia más horrorosa, ¿no? Imagínate en un habitáculo donde apenas puedes moverte, donde no puedes apenas girar el cuello ni levantarte, y en la más absoluta oscuridad, sin ver nada, sin saber qué pasa. Tiene que ser horrible. Y sin embargo hay muchos más casos de lo que creemos, ¿verdad? O pensamos. Sí, lo que pasa es que es muy difícil que hoy pase. Con los adelantos médicos que hay, es muy difícil, para la tranquilidad de vuestros oyentes y nuestros oyentes. Sí, es muy difícil porque, bueno, los adelantos médicos que hay hoy, la tecnología permite saber si hay actividad cerebral, ¿no? Antiguamente, siglo XVIII y XIX, tenían otro tipo de sistema. Bueno, lo llamaban la prueba cardiopulmonar. Es decir, cuando no percibían el latido del corazón, no significa que no estuviera latiendo, o cuando los pulmones creían que no inhalaban y exhalaban aire, lo daban por muerto. De hecho, las pruebas que tenían eran muy curiosas, ¿no? Ponían una vela junto a la boca o la nariz del difunto para ver si oscilaba la llama, o ponían un espejo para ver si se empañaba. Y los otros un poco más agresivos pinchaban los dedos o los pies con alfileres, con cuchillas, incluso para comprobar si había estímulo, y eso, bueno, después con el adelanto técnico que ya surgió en el siglo XX, que es la muerte cerebral, es muy difícil que hoy pase. Mira, sin embargo, había datos de que en la guerra de Vietnam, no hace mucho tiempo, el 3% de los cadáveres que llevaban a Estados Unidos, al abrir esos ataúdes de zinc en los que los metían, estaban vivos. Habían sido enterrados vivos, perdón. Puede ser por algún tipo de sustancia. No sé, utilizaron la guerra química allí. Entonces es muy posible que fuera por algún tipo de... De hecho, la catalepsia, que comentaban anteriormente los compañeros, de hecho es una de las causas de la catalepsia, o de algo similar a la catalepsia, la ingesta de estupefacientes. Sí. También puede provocar, además de Parkinson, pueden provocar la catalepsia. Uh-huh. Y esa era una de las causas, una de ellas en las que en la antigüedad enterrasen a mucha gente viva, ¿verdad? Sí, eso y en épocas de epidemia, la peste, el cólera, el miedo al alto contagio, ¿no? Entonces los enterradores casuales, ¿no? o de alguna manera dejaban a los muertos allí para no contagiarse, para estar en contacto con ellos lo menos posible, y a veces cuando lo enterraban en fosas comunes lo abrían tiempo después y descubrían, como un caso que pasó en Francia, descubrían que habían roto su sayo mortuorio, su mortaja, que se habían roto los dedos y que habían intentado escapar de su propia mortaja, ¿no? Entonces estaban vivas. Qué miedo, Dios mío, debe de dar eso. Hay muchos casos en la historia, no sé si en el libro recoges alguno más. Sí, recojo en Málaga, hay un caso muy curioso y que un historiador del siglo XVI ya lo relataba, y es que hubo una epidemia de peste y enterraron a un hombre, y tiempo después, a los días, empezaron a escuchar los enterradores sollozos, quejidos, y descubrieron que estaba vivo, y era curioso porque estaba muy dañado, porque habían echado a la fosa, estaba semienterrado, y habían echado a la fosa cal viva, para que se descompusieran cuanto antes y tratar de desinfectar todo cuanto antes. Rescataron al hombre, le curaron su herida y vivió más de 20 años después de esa enfermedad. Entonces hay mucho, ¿no? Incluso Hans Christian Andersen tenía muchísimo miedo a enterrarse vivo, a la tapefobia, ¿no? Que es como se llama. ¿Cómo? Tapefobia. Tapefobia. Es como se llama el miedo a ser enterrado vivo. Viene de, tape, tafos del griego, y fobia de phobos. Tape o tafos significa tumba, y se podía traducir algo así como miedo a la tumba o miedo a la sepultura. Y en tu libro recoges, y eso no sabía, que se habían hecho sistemas para prevenir si te enterraban vivos en el sarcófago, en las tumbas. Cuéntanos alguna, ¿qué se inventó para...? Algo muy visual, o es muy sensitivo de alguna manera, porque consistía en el sonido de una campana. Ponían campanita, aparece en alguna película hecha hace muy poco, en los cementerios, en cada una de las cruces ponían una campanita,
y esa campanita iba a través de un cable o un hilo o una pequeña cuerda, iba enganchada a veces a la muñeca del difunto o al anillo, al dedo anular, y cuando el difunto se despertaba dentro, agitaba la campanita. Entonces, como los enterradores vivían antiguamente al lado de los cementerios, en las casas anejas que había, cuando escuchaban la campanita salían corriendo para rescatarlo. Era un sistema de rescate. Pero sucedía una cosa, es que en tiempo de digamos, tormenta, viento o algo así, pues las campanitas se agitaban. Entonces realmente no se ve si se agitaban por el viento o es que alguien estaba vivo. ¿Había tumbas con ventanas también? Sí, fue de hecho una de las primeras que se diseñó. Se hacían una especie de ventanas con cristales rompibles en la tapa del ataúd, y si el difunto se despertaba dentro podía romper esa ventanita. Si se enterraban bajo tierra, en el subsuelo, pues también podían poner esa ventanita de cristal rompible, o al menos de un cristal que se pudiera ver desde abajo, desde los 3 metros aproximadamente que se enterraban, que se pudiera conectar con el exterior. Entonces podía pedir socorro. Y en algunos casos, pues bueno, hubo algún aristócrata que se enterró en un ataúd diseñado por él mismo, que daba paso de alguna manera a aire fresco, o por ejemplo tenía este sistema, la ventanita rompible, y además se enterró de alguna manera con alguna llave, porque tenían otro sistema más, tenían varios. Había, a medida que iba avanzando en el tiempo, la tecnología para ataúdes de seguridad, que es como se llamaba, iba avanzando. Entonces se enterró con una llave, con 2 llaves en su mortaja, ¿no? Una para abrir el propio ataúd, y si salía de allí, si conseguía salir del ataúd... ¿No tenía tierra por encima? No, estaba enterrado en un mausoleo. El mausoleo, ajá. Y otra para abrir la puerta del mausoleo, que tenía doble cerradura. ¿Te imaginas verle salir de...? Bueno, pero no queda aquí la cosa. Si ya te imaginas eso, sí. Ahora imagina que estamos aquí y que hace poco, por suerte es una hipótesis, hay un familiar que haya muerto hace poco, y que suena nuestro teléfono y nos están avisando del propio ataúd. Hay un sistema que en los años 90, un diseñador italiano, en la década de los 90, hace muy poquito, diseñó un ataúd que tenía un interfono que tú conectabas directamente desde el ataúd a cualquier teléfono de tu familiar o que tú memorizaras dentro de una memoria interna que tenía ese ataúd. Imagínate que estamos aquí y suena el teléfono que nos están avisando desde el cementerio nuestro propio familiar, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? Sorprendente. ¿Algún sistema más o nos vamos con...? Sí. Hay muchísimo. Hay mucho, incluso el sistema llegó a tal punto en que había poleas, engranajes y cosas curiosas, como por ejemplo una banderita. Además de la campanita, eran capaces de izar banderas en las tumbas que podía haber alguien vivo. E incluso otras, pues entraban aire fresco o encendían faroles. ¿Dentro de la tumba? ¿Dentro del salón? Fuera de la tumba había un farol conectado. Y cuando tiraban de una especie de anilla, pues liberaba una chispa con un gas o un óleo que prendía ese candil, y el sepulturero desde su casa podía ver que alguien había activado ese sistema. Hay un montón de sistemas curiosos, uno de ellos y hubo incluso alguien que patentó en el siglo XIX un ataúd que le permitió comer, para ver lo seguro que era ese ataúd de seguridad. Se encerró varias veces, de hecho delante de los medios de comunicación, y pidió que le sirvieran la cena, y se comió la cena, ¿no? ¿Dentro del ataúd? Dentro del ataúd. Curioso. Si vamos al tema de los vampiros, ahí hay otro sistema, ¿no? De enterramiento de estos seres supuestos, o que se creían que eran vampiros en aquel tiempo, ¿no? Sí, de hecho en Centro Europa es donde se están encontrando, en las excavaciones arqueológicas se están encontrando un montón de cementerios donde hay una parte dedicada a supuestos vampiros, e incluso algunos cementerios pequeños que estaban dedicados a lo que se creen que son supuestos vampiros. Lo principal que hacían, era atravesarle el pecho o la cabeza con a diferencia de como se cree a través de la literatura, que era con una estaca de madera. Sí. Lo que lo hacían era atravesarlos con una estaca de metal, digamos, con una barra de metal. Lo anclaban de alguna manera al ataúd, ¿no? Al féretro. E incluso, si querías asegurarte de que ese no muerto, que era como se llamaba en un principio, no volviera a la vida para comerse a los niños o para comerse las mortajas de los demás, en fin, tenía una serie de creencias muy curiosas. Lo enterraban boca abajo, para que cuando tratara de salir de la tumba
bajar hacia abajo y no hacia arriba. Hacían un montón de cosas. Esparcían granos de mostaza, de adormidera, porque había una tradición en Centro Europa que decía que los vampiros, al igual que los duendes, encontramos medidas muy parecidas con los duendes y este tipo de seres mágicos. Tenían que contar cada uno de los granos y ponerlo en el plato y poner el número de granos que había. Cualquier cosa granulada servía. La sal, imagínate, con lo pequeños que son los granos, tardaban mucho más. Pues mientras que no contaran esos granos, no podían salir hacia afuera. Entonces se le hacía tarde, ¿no? Y salía el sol y ya no podían salir de la tumba, ¿no? Era un tipo de creencia. O le ponían herraduras, hoces y elementos metálicos sobre el ataúd, o incluso ataúdes que han encontrado rodeados de cadenas, con candados, con plantas espinosas envolviendo. La rosa silvestre, por ejemplo, es algo que de alguna manera lo debilitaba. O, por ejemplo, pociones mágicas de verbena. La verbena debilitaba a los vampiros y también rociaban los ataúdes o ponían frascos para que se rompieran de verbena cuando trataban de salir al exterior. Todo para evitar que saliera el supuesto vampiro. 12:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos, ahora vamos a ir a algunos cementerios donde hay tumbas curiosas para conocerlas de la mano de nuestro invitado. 900-137-137 el teléfono, por si queréis intervenir. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Vayamos ahora a descubrir historias de extrañas tumbas de nuestro mundo. Comenzaremos con el caso del mausoleo Courtois. Muchos piensan que el mausoleo Courtois esconde una máquina del tiempo de la época victoriana. Erigido a principios de la década de 1850, en el cementerio Brompton de Londres, estaba destinado a ser el lugar de descanso final de una mujer llamada Hannah Courtois. Matías Fernández nos da más datos de este singular caso. En el cementerio Brompton de Londres hay un mausoleo rodeado de un halo de misterio que rompe con el estilo victoriano de las tumbas vecinas. Además de las leyendas que giran en torno a él, existen varios indicios y coincidencias que han hecho pensar a aquellos que lo han investigado que esconde en su interior una máquina del tiempo. Es una construcción de algo más de 6 metros de altura, con un techo en forma de pirámide hecho de granito y con una pesada puerta de bronce decorada con extraños jeroglíficos egipcios y asegurada por una cerradura demasiado sofisticada para su época. Erigido a principios de la década de 1850, estaba destinado a ser el lugar de descanso final de una mujer llamada Hannah Courtois. El problema es que no hay llave para abrirla, y según los registros del cementerio, la única llave se perdió. El suceso de la llave se une a otro dato extraño. El mausoleo Courtois es el único en todo el cementerio de Brompton del que no existen planos. Un raro detalle en una época en la que presentar planos era requisito indispensable para acometer una obra de estas características. Conozcamos más detalles de este extraño mausoleo. Pero antes un comentario, nos dicen que los velatorios antes, conociendo lo de la catalepsia, era o velar al difunto, la última esperanza por si volvía a la vida, le tenían ese rato allí para poderle salvar. Vamos a este extraño lugar. ¿Dónde está exactamente y qué es esta tumba? Está en medio del cementerio de Brompton. Este cementerio, bueno, ¿En Gran Bretaña, en Londres concretamente, es uno de los 7 cementerios magníficos que le llaman, uno de los 7 magníficos cementerios, y cuando entra allí, bueno, tumbas victorianas con ángeles, custodios, un montón de cosas curiosas,
simbología, la simbología de los ángeles, que también es muy curiosa y que hoy no nos molestamos en saber si esos ángeles realmente deben estar en un cementerio o en una iglesia, porque dependiendo del tipo de ángel puede estar en un sitio o te puede acompañar a un sitio, te puede acompañar a otro, pero bueno, ese sería otro tema. Te encuentras con esta tumba, un mazacote enorme que te recuerda al Egipto, ¿no? Que es un país que tú quieres mucho. Pues hay unos jeroglíficos en la puerta de bronce, una enorme puerta de bronce. A la mujer le gustaba mucho Egipto, ¿no? Parece ser a Hannah. Hannah es una mujer que llega a Londres, empieza a trabajar en la casa del señor Courtois como asistenta y consigue engatusarlo de alguna manera. Consigue que se separe de su esposa y que tenga su primera hija de Hannah Courtois, lo tenga con ella, ¿no? Con este señor Courtois. Con el tiempo ella consigue ganarle un pleito a la exmujer de un comerciante que tenía bastante dinero, era bastante rico, y le ganan el pleito y parte de esa riqueza. Entonces, una vez que tenía, ya había estado con él, tenía parte de la riqueza y también había sondeado los círculos aristocráticos que este hombre frecuentaba, pues de alguna manera ella empieza a tener contacto con una serie de personas. Y uno de ellos era Joseph Bononi. Era un egiptólogo que empieza a tener contacto con ella. También frecuentaba círculos esotéricos, ocultistas. Imaginémonos la época victoriana de los medium, de las mesas parlantes. Y todo el tema del ocultismo y de la egiptología eran sus grandes pasiones. Entonces ella empieza, de alguna manera, a empaparse de todo ese mundo. Y a través de eso parece ser que consiguen algo extraño. Y este hombre, Bonomi, tiene la tumba a pocos metros del mausoleo Courtois. Y tiene una simbología muy curiosa. Aparece un chacal que está mirando en la misma dirección del mausoleo Courtois. Y él, Bonomi, este egiptólogo, amigo de Hannah Courtois, fue quien se encargó de hacer posible sus últimas disposiciones. Él fue quien se encargó de levantar el mausoleo Courtois, de que fuera enterrada allí Hannah Courtois. Y parece ser que hay una historia curiosa. Y dentro de esa historia curiosa entra Samuel Alfred Warner, que era un inventor de la época, de la época victoriana de armas de alta tecnología. El caparazón invisible, una especie de torpedo de precisión en aquella época, armas navales concretamente. Y parece ser que este hombre, a través de el egiptólogo Bonomi, digamos que de alguna manera consiguieron financiación de Hannah Courtois. Esa es la leyenda que se cuenta. Y a través de una expedición en Egipto encontraron información para hacer esta máquina, la máquina del tiempo. Y muchos piensan que lo que hay dentro del mausoleo Courtois no es un enterramiento común, como se cree, sino que es uno de los de lo que sería uno de los ingenios más importantes o más interesantes de la historia, una máquina para viajar en el tiempo. Dos preguntas que te hago: ¿por qué no se encontraron los planos y por qué no tiene llave? Lo de los planos es extrañísimo, porque una de las leyes de alguna manera de la institución local era eso, para acometer una obra en los cementerios era necesario hacer un proyecto de obra. Y ese proyecto de obra que estuviera aprobado por el arquitecto municipal o por la figura que hubiera en aquel momento, ¿no? Y este no aparece, no sabemos por qué. Y la llave se perdió supuestamente en la década de los 80, cuando los últimos descendientes de la familia Courtois o de la señora Courtois fueron a visitar la tumba. Entonces no sabemos lo que hay dentro. Solo tendríamos que abrir la puerta y comprobarlo. Pero no hay llave para abrirlo. También se podría llamar a un cerrajero, ¿no? Yeah. Pero si lo hiciéramos, la historia no sería tan perfecta. ¿Y por qué se cree que es una máquina del tiempo? ¿De dónde han sacado la idea? Porque Bonomi murió tiempo después de Hannah Courtois. Y es curioso que cuando él muere, antes de que él muera, mejor dicho, mueren varios de sus hijos. 3 de sus hijos mueren, con diferencia de unos meses, uno de otro. Y llega un momento en que la gente piensa que lo que han hecho ha sido viajar en el tiempo. Marcharse. Porque era imposible. Eran tantas coincidencias en la muerte, en los enterramientos, que todos desaparecieran en un periodo de tiempo muy pequeño. No lo concebía la gente de la época. Y ahora las investigaciones que se han hecho actuales llaman a eso, ¿no? Bien que fuera una máquina del tiempo o bien una máquina de teletransportarse. Y hay una leyenda que la une con otros cementerios de Londres o incluso con algún cementerio, no sabemos el nombre, pero yo intuyo cuál puede ser, de París. ¿Sí? Quizás viajarán allí, quizás viajarán de alguna manera al cementerio de Père Lachaise, por ejemplo, ¿no? Imagínate una red de cabinas de mausoleos Courtois, ¿no? Esparcida por el mundo o repartida por el mundo, y que viajaran de una manera u otra a través del espacio y el tiempo, de alguna manera.
Pero no tenemos medios y métodos para poder investigar si realmente es una máquina del tiempo ese sitio. Claro que sí. Lo que pasa es que no se hace. Porque quizá el mito podría acabarse de alguna manera, ¿no? Lo apuntamos, no me importaría ir contigo a ese sitio, a echarle un vistacito. Antes de seguir con otras tumbas tremendas por ahí, por ejemplo la de Vlad Tepes, la tumba de Nostradamus, ¿qué tiene esa tumba de especial? Pues lo que tiene de especial, bueno, que puede ser de uno de los adivinos o de los profetas más grandes de todos los tiempos, suponiendo que esas cuartetas fueran ciertas, ¿no? Donde nos dicen que quizá predijo el nacimiento de Napoleón o predijo la llegada de Adolf Hitler, o incluso algunos interpretan en alguna de las cuartetas la guerra civil o la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, dentro de eso pues hay muchísimas cosas, desde una maldición hacia la tumba que guarda la tumba, y no es porque lo aparezca en el epitafio como aparece en otras tumbas, ¿no? Por ejemplo la de Shakespeare, sino porque parece ser que la tumba fue profanada en época de la Revolución Francesa. Y entonces dice la leyenda que los soldados que de alguna manera se emborracharon e incluso llegaron a beber, utilizando como copa el cráneo de Nostradamus, probablemente sin saber quién se escondía o quién se enterraba allí, mejor dicho, murieron de forma extraña. A algunos les llegó la muerte con un tiro rebotado o una bala perdida. A otros les llegó la muerte de manera fulminante mientras asistía a fila. Una serie de cosas que nos hace pensar que quizás la maldición de Nostradamus sea verdad, pero lo que esconde la tumba de Nostradamus, curioso, es que podría ser su última profecía y la más grande de todas, porque en su testamento, bajo un tachón que había de la época, la tecnología que tenemos ahora puede acceder a lo que había escrito allí debajo. Ajá. Y parece ser que él, de alguna manera, predijo que se iba a enterrar allí, aunque su primera tumba no estaba en ese lugar, sino estaba en otro lugar en el que su esposa quiso enterrarlo, desoyendo de alguna manera sus últimas disposiciones. Entonces quizá la tumba de Nostradamus guarde una maldición, como lo dice la historia, pero también de alguna manera su última profecía. Esta noche, en Espacio en Blanco. Un buen día apareció con este cráneo en el año 1998, de la forma muy curiosa, porque se lo dejó a mi madre en los pies, se sentó y la miró como esperando un reconocimiento por el premio. Y nosotros nos quedamos pues un poco perplejos al ver la actitud del perro, que no era nada normal. No os perdáis esta historia, el cráneo alienígena de León, lo llamamos. Os vamos a volver a recordar, no os lo perdáis. Más historias de tumbas de famosos Shakespeare. ¿Tiene algún tipo de misterio antes de irnos a ver a Vlad Tepes? Bueno, tiene una maldición. ¿También? Shakespeare tiene muchísimos misterios, entre otras cosas que parece ser que el retrato icónico que conocemos de él no es lo que más se acerca a su aspecto. Hay otros retratos que cambian y son más o menos coetáneos en el tiempo. Entonces, y cambian su aspecto realmente. También hay algo extraño en Shakespeare, y es que no encontramos en su documentación, no encontramos nada alusivo a un hombre que esté envuelto o que esté dentro del mundo literario, sino que encontramos documentación de un comerciante, es decir, como si fuera un comerciante de lana, de alguna manera, e incluso en su monumento funerario dicen que existía una antigua efigie suya y que no poseía ningún elemento que identificara a un literato o a un escritor o a un poeta, sino que tenía un saco de lana y una res, es decir, un comerciante de ganado, de alguna manera. También encontramos otro misterio más, y son las 8 rúbricas que encontramos de William Shakespeare. Ninguna de ellas ha salido de la misma mano. Entonces, ¿quién era Shakespeare? No, hay muchas leyendas sobre que no era una sola persona, sino que era un seudónimo que utilizaban mucho, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa que se une. Todo esto lo cuento en Tumbas Misteriosas, porque en realidad Tumbas Misteriosas no pretende causar miedo, sino acercar a la cultura en general, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál es el nexo de unión? Pues la tumba. Y la tumba de Shakespeare tiene una maldición que dice algo así, que bendito sea el que se acerque con respeto a esos huesos, pero maldito el que remueva lo que hay allí dentro, de alguna manera, ¿no? Entonces Shakespeare tiene mucho misterio, entre otras cosas que la losa sepulcral que sella su tumba es muy pequeña
y eso dio que pensar a la gente. Decían que quizás estuviera enterrado de pie, o que ni siquiera era la tumba de Shakespeare, o que simplemente era una falsa tumba que escondía obra inédita de este autor tan reconocido. Pero han hecho pruebas y han descubierto que debajo sí que hay un espacio suficiente para que se entierre una persona, solo que la losa sepulcral de alguna manera pues se colocó más pequeña de lo habitual, pero el suelo era mucho más amplio que la losa. Nos mandan saludos desde Buenos Aires, dicen que viven muy cerca del cementerio de la Recoleta, y la tumba de Goya, de sumarlo para traerlo a España desde Burdeos, apareció sin cabeza. Ajá. En muchos lugares parece que hay la tradición de cortar la cabeza como para quitar la fuerza, o no sé, de los seres humanos, incluso de cadáveres. Sí, lo de Goya es una cosa. Bueno, Goya es un personaje muy poco conocido, creo yo, en el mundo del misterio. Da para mucho. De hecho, tiene una serie magnífica sobre brujería, las pinturas negras, exactamente, hizo una serie sobre Lázaro Galdiano, donde retrata a brujas en los aquelarres, un montón de cosas curiosas. Y de hecho, buena parte de sus grabados, de los caprichos, están dedicados a fantasmas, a pesadillas, a duendes, incluso retrata tipos de duendes, que son muy, muy curiosos, para que veamos las creencias de aquella época. Y lo que pasa es que un diplomático español estaba visitando en el cementerio de Burdeos la tumba de su esposa, y descubrió que a pocos metros había una tumba muy descuidada que era ni más ni menos que la de Francisco de Goya. ¿Sí? Y entonces él empezó los trámites para repatriar el cuerpo. Bueno, la burocracia es muy lenta y eso se dilató algunos años. Y cuando sumaron el cuerpo de Goya, descubrieron con terror que no había cabeza. Habían robado su cabeza. Otros dicen que quizás no la robó, sino que la donó a la ciencia. Porque hay un cuadro por ahí que se llama El cráneo de Goya, de un pintor costumbrista, y de alguna manera retrata una calavera. Y esa calavera, según dice la leyenda, era la del propio Goya, que le había donado a la ciencia, porque bueno, había una pseudociencia en aquel momento, en el siglo XIX, XVIII, sobre todo XIX, que trataba de estudiar la forma de los cráneos, las protuberancias de los cráneos, y ver la relación que podía tener con el ingenio, de alguna manera. Es decir, si tenía una protuberancia, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, en la parte frontal de la cabeza, pues estaba más ligado a las letras. Si tenía una protuberancia o una frente un poco más huidiza, estaba ligado a la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Y eso parece ser que Goya pudo de alguna manera donar su cráneo a la ciencia, ¿no? De alguna manera. Y por eso quizá desapareció. Lo cierto es que encontraron a una anciana que, siendo ella niña, había asistido a su entierro, al entierro de Goya, y ella recordaba que había sido enterrado con cabeza, e incluso esa cabeza estaba tocada con una gorra de visera de cuero. No sabemos dónde está la tumba la cabeza de Goya. ¿Te apetece quedarte un ratito más? Sí, claro, por supuesto. Nos queda hablar de Blas Tepes y un papa también súper curioso. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una mínima pausa, llegan los servicios informativos, después regresamos. Vamos a seguir hablando de tumbas con algunos mensajes que quizá los muertos nos quieran dar, y además vamos a conocer o volver a recordar ese cráneo alienígena, dicen algunos, de León. Redes sociales abiertas, no os vayáis todavía, que tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional. Pero antes de irnos, la tumba que más te haya llamado la atención, tenemos 30 segunditos. A mí la tumba, bueno, sin lugar a duda, la del obispo insepulto. Ese que vamos a hablar dentro de un momentito. Y la de Inocencio VIII. También hay otra por lo peculiar, ¿no? Que es el exterminador de cátaros. ¿El exterminador de cátaros? Nos lo cuentas luego, ¿vale? Sí, de acuerdo. Nos vemos enseguida. Esta noche, en Espacio en Blanco. Un buen día apareció con este cráneo en el año 1998, de la forma muy curiosa, porque se lo dejó a mi madre en los pies, se sentó y la miró como esperando un reconocimiento por el premio. Y nosotros nos quedamos pues un poco perplejos al ver la actitud del perro, que no era nada normal.